Claro, este gobierno, no sé, no actúa con racionalidad, ¿no? Ahora nombrarán otros directores, ¿no? Seguro van a ser de la banca o, bueno, ya han nombrado a un ingeniero eléctrico, ¿no? De director del INE. Ah, está mal el país. Bien, vamos a empezar a ver cuántos somos. 24. Pinches tamaños Zesma. Se definen el precio de los hidrocarburos. ¿Cómo dices? Bien, pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, licenciado. A pesar de que antes de la presentación quería hablarles sin... Bueno, ¿cuántos ya son? 37 ya, es un buen número. A ver, empecemos con este tema. Miren, se han descrito como objetivos de corto plazo, objetivos coyunturales de importancia, tanto lo que es el empleo como la estabilidad de precios, ¿no? En realidad, hay una definición de lo que se llama equilibrio interno. Un país debería tener equilibrio interno, es decir, un nivel de precios que esté estable y bajo. A esto nos referimos una inflación controlada y un nivel de empleo que, bueno, pues cubra lo que significa los requerimientos, ¿no? De la mano de obra que acude al mercado de trabajo bueno, en busca de una plaza, ¿no? Entonces, a corto plazo, nosotros podemos señalar que una economía siempre va a buscar maximizar, ¿no? El número de empleos posibles, ¿no? Y reducir eh, en lo mínimo cualquier variación de los precios. Ahora bien, también se asume que a corto plazo un país debería tener equilibrio externo, ¿no? Lo que significa que las cuentas con el resto del mundo deberían estar equilibradas. Asumir al menos de que en términos de exportaciones, ¿no? En términos de lo que significa la balanza comercial, los resultados siempre sean positivos. Y por otro lado, que los flujos de capital, ¿no? Ustedes saben que hay en la balanza de pagos lo que conocemos como la cuenta capital y la cuenta corriente, siempre den resultados positivos o equilibrados, ¿no? Entonces, en materia de política económica, todo policymaker debería considerar esos tres aspectos, ¿no? Primero, la salud de la economía medimos a través de la tasa de desocupación y de la tasa de inflación, ¿no? Esos son al menos
los elementos fundamentales, ¿no? Que sin duda generan un ambiente de certidumbre, porque la estabilidad de precios constituye un objetivo de corto plazo, porque, bueno, ustedes saben que las decisiones que toman los agentes económicos, las familias, los empresarios, están muy ligadas a lo que es una proyección, ¿no? De los precios. Por ejemplo, el empresario va a planificar su producción, va a generar un flujo de caja en base a unos ingresos que supongan precios definidos, ¿no? Para un empresario, su estructura de costos está definido también por el precio de insumos, materias primas, que, bueno, va a constar de que en el corto plazo al menos no van a tener ninguna variación, ¿verdad? Lo mismo ocurre con los consumidores. Ustedes saben, todos los individuos, los hogares tienen presupuestos y esos presupuestos tienen como supuesto de que los precios no cambien significativamente. Cualquier variación en los precios, cuando ya se presentan, al menos durante 3 meses, indicadores de inflación que superan los históricos, no los promedios históricos, ya puede generar movimientos que afecten, ¿no? A lo que nosotros consideramos un elemento central, que son las expectativas, ¿no? Cuando hay inflación, bueno, pues los empresarios, los hogares, los individuos en general, bueno, son afectados, ¿no? En términos de que su proceso de planificación tiene una ruptura, ¿no? En cuanto a, digamos, proyectar cuánto van a ser los gastos o cuánto van a ser los ingresos por la venta. En ese marco, siempre los policymakers, ¿no? Y incluso, ¿no? Las delegaciones, las misiones del FMI, los organismos internacionales, toman atención de estos dos indicadores, ¿no? ¿Cómo está la economía? Bueno, está en base a esos, digamos, en principio 3 indicadores, ¿no? La tasa de ocupación o la tasa de desocupación, mientras más baja sea, mejor. La tasa de inflación, que significa control de los precios. Los precios son las señales que lanza el mercado respecto a la preferencia, ¿no? El comportamiento de la oferta y la demanda, ¿no? Cambios en los precios significa que algo ocurre, ¿no? Hay un exceso de demanda o una reducción de la oferta. Los precios son como los barómetros de la economía, ¿verdad? Cualquier variación se van a ver, digamos, identificados con precios específicos. Y en ese marco, digamos, frente a cambios a veces bruscos en los precios, bueno, esto genera, digamos, una sobrereacción, ¿no? Que puede llevar a un efecto, en cierta medida, digamos, de especulación y efectos en la ralentización o el hecho de que las decisiones de inversión estén aletargadas, ¿no? O se posterguen, ¿no? Entonces, esta es la introducción, este es el marco general. Y bueno, la idea es que cuando se planifique, por ejemplo, una gestión, uno tenga siempre como un supuesto de que la inflación va a estar siempre por debajo del indicador de crecimiento, aunque no es una regla, pero por ejemplo, si la economía va a crecer a un 4 o 5%, al menos la inflación debería tener un nivel menor, ¿no? De ese indicador. Bien, bueno, ese es el marco general. Ahora voy a ingresar con... A ver, esto es una buena pregunta, ¿no? A ver, ¿qué significa un crecimiento negativo? Significa que el volumen de producción, el PIB, se va a contraer y hay una regla en economía, ¿no? Tú sabes que la cantidad de dinero es función del nivel de producción.
Si el nivel de producción aumenta, si tu PIB aumenta en 10%, la cantidad de dinero debería aumentar en 10%. Si el PIB, ¿no?, se reduce, digamos, en un 10%, entonces la autoridad monetaria debería quitar de circulación, debería reducir la cantidad de dinero análogamente en un 10%, ¿no? Y cuando, tú sabes, cuando hay una situación de reducción, ¿no? Porque esa es la norma. Cuando se reduce la cantidad de dinero, bueno, pues eso también tiene efectos en los demás mercados, ¿no? Y bueno, efectos en toda la liquidez del sistema. Entonces, este es un problema que, por eso, digamos, otro de los objetivos que se constituyen permanentes, un objetivo estructural es crecimiento económico. Si tú tienes mayor crecimiento, se supone que tienes mayor actividad, mayor producción, hay empleo, hay ingresos, pero un crecimiento negativo es una contracción que amerita también realizar ajustes. Esa es la respuesta. No sé si alguien más quisiera comentar sobre este tema. Bien. Bueno, no sé si pueden ver la lámina en su pantalla. Sí, licenciado, se ve. Ya, gracias. Bueno, vamos a empezar entonces. Lo vamos a hacer muy rápido. Vamos a tener el curso en 2 etapas, ¿no? Ahora vamos a tratar de terminar el tema ahora. Les comentaba que la inflación siempre ha sido un problema porque expresa desajustes en el mercado y afecta las expectativas, ¿no? En años, en gestiones pasadas, imagínense los niveles de inflación, 2,5 millones para Venezuela, Sudán 99%, Irán 47%, Argentina 40%. Es decir, cuando hay una escalada de los precios, cuando hay hiperinflación, bueno, allí todo lo que significa, por ejemplo, el ahorro, ¿no? Se pulveriza, ¿no? Porque tu capacidad de adquisitivo de tu dinero no pierde valor, por tanto, baja el ahorro, baja la inversión, baja el crecimiento, y es un círculo que tiene efectos sobre toda la economía. Vamos a ver voy a tratar de abarcar todos estos temas, ¿no? Vamos con los aspectos conceptuales. Voy a pasar muy rápidamente por esto, porque ya lo conocen, ¿no? ¿Por qué estabilidad de precios representa un objetivo importante? Bueno, ya los hemos comentado, ¿no? Lo que queremos es certidumbre, lo que queremos es que haya una atmósfera de, digamos, estabilidad, ¿no? Cuando hablamos de estabilidad, hablamos de una situación donde no existen variaciones importantes en los precios, ¿no? Estamos hablando de una economía que está más o menos equilibrada. Y bueno, las tensiones en los precios reflejan esos desajustes, ¿no? Ustedes verán, por ejemplo, en mercados específicos como el petróleo, ¿no? O los metales, claro, el comportamiento es muy volátil, ¿no? Bueno, la inflación es el aumento persistente, ¿no? Es decir, que eh, por un tiempo, al menos durante 3 meses, y más del 50 o 60% de los productos de la canasta básica sufren un incremento, ¿no? Entonces, como por eso se dice varios meses, no solo una vez, y generalizado, es decir, que no está solo concentrado en algunos capítulos o en algunos bienes, ¿no? Sino ya superan más del 60% de los bienes que se cotizan en el IPC, ¿no? Como dice acá,
cambios, aumento persistente y generalizado en los precios de los artículos considerados dentro de la canasta familiar del índice de precio al consumidor, ¿no? En el IPC tenemos como 364 productos, 65 productos, y bueno, hay que diferenciar entre inflación o lo que se llama movimientos transitorios, ¿no? Los movimientos transitorios se pueden dar en algunos casos y normalmente hay cierta estacionalidad, ¿no? Por ejemplo, el tomate, siempre, en determinados momentos sube el precio, los alimentos, los servicios durante la época de vacaciones. Entonces hay cambios temporales, ¿no? Estos movimientos transitorios, bueno, luego se establecen, ¿no? Se normalizan cuando la oferta se regulariza, en fin. Bueno, este es el indicador que nosotros tenemos en el INE. El INE ha tenido un cambio muy interesante, pero era nuestro profesor de economía, ¿no? Yuri Miranda, que estaba de director, y este ministro tonto ha puesto a un ingeniero eléctrico en vez de continuar con esta gente que lo estaba haciendo muy bien, ¿no? En difundir la información. Bueno, el INE presenta cada mes, cada 5 de cada mes, no es una norma a nivel internacional. El 5 de octubre, por ejemplo, ha presentado la información del cambio de precios ocurridos en septiembre, ¿no? El 5 de noviembre va a publicar los resultados de la inflación correspondiente al mes de octubre. Y así, vean ustedes, tenemos aquí de 3 gestiones y podemos aseverar, ¿no?, de que la inflación no ha sido problema, ¿no? Aquí podemos observar de que los niveles de precios han estado en niveles controlados. El 2018 se cerró con 2,27, el 2019 con 1,84, ¿no? Y bueno, verán que a la gestión ahora estamos, bueno, con un nivel que es relativamente bajo, ¿no? Pero bueno, no es problema la inflación. Ahora, el tema es los siguientes meses, ¿verdad? No conocemos, yo no conozco el programa, el presupuesto, pero supongo que la inflación estará en torno al 5%, algo así. Bueno, ¿qué es el IPC? Ustedes ya saben, ¿no? Es índice de precios al consumidor, cuya base está ligada a una canasta. Teníamos una canasta de 1991, luego la de 1990, las de 2007, y ahora estamos bajo la canasta del 2016, ¿no? De acuerdo a normas, también cada 10 años deberían revisarse las canastas para luego actualizar, porque los patrones de consumo normalmente cambian a lo largo del tiempo, ¿no? Bien. La inflación se calcula por el IPC, ustedes saben muy bien. No he visto esta forma de que el cálculo que tienen ustedes corresponde a la canasta del 2007. No sé si alguien podría conseguir la canasta del 2016. Y bueno, normalmente la ponderación es mayor a lo que se llama el capítulo alimentos y bebidas. Luego está, bueno, vestuario, vivienda, equipamiento y funcionamiento del hogar, salud, ¿no?, que ha debido aumentar mucho el gasto, transporte y comunicación, en fin. Ese es el peso, ¿no?, relativo en términos de lo que es la canasta. Bueno, tenemos otro indicador que mide todos los componentes, es decir, todos los bienes y servicios de una economía. Ese es el deflactor, ¿verdad? Una cosa, el IPC, que te mide las variaciones que existen en los precios de mes a mes de los bienes de la canasta básica, y otro es el deflactor, que se lo calcula al final del año, en fin, y que refleja los cambios que ha ocurrido en todos los precios de los bienes y servicios de la economía. Bueno, la variación anual de precios implícitos, ¿no?, introduce los nuevos productos y servicios. La periodicidad es
anual, ¿no? Normalmente no utilizamos digamos, como una meta de política económica, ¿no? Ahí tenemos, ustedes ya saben, el deflactor del PIB con el índice Paché, ¿no? Tiene en cuenta los cambios ocurridos en el patrón de la demanda, recoge la estructura de gasto en el periodo final, ¿no? Bueno, vamos a ver, no sé si tienen algún tema sobre los aspectos conceptuales. Vamos rápidamente a los factores que explican la inflación, ¿no? Y bueno, este es un cuadro que resume. La inflación, ustedes saben, viene por el lado de la oferta, viene por el lado de la demanda y también de las expectativas, ¿no? Por factores de oferta, normalmente hay periodos donde algunos sectores como la agricultura pueden sufrir los severos shocks, ¿no? De inundaciones, sequías, incendios, terremotos. Bueno, eh, ese es un factor que tiene a veces una gravitación en determinados capítulos, ¿no? Alimentos especialmente. Pero la inflación, como vemos en esta parte, también es por el exceso de liquidez. Recuerden ustedes que la cantidad de dinero importa, ¿no? En una economía cuando tu emisión, ¿no? Hay una regla, ustedes saben, la regla de oro. La emisión debería crecer, es decir, la cantidad de dinero, ¿no? Que sale del Banco Central, debería estar a tono con el crecimiento de la economía. Si hay una excesiva emisión, ¿no? Que no tiene un apoyo con la producción, entonces eso puede generar presiones por el lado de la demanda y eso va a presionar a los precios. Otro elemento que aquí se habla es la especulación, ¿no? Normalmente cuando hay movimientos en los precios, bueno, los comerciantes, los intermediarios tratan de retener, digamos, algunos bienes con el fin de tomar ganancias esperando, no especulando, ¿no? Y bueno, el tema de las expectativas, ustedes saben bien que si por ejemplo, hay una información y te dice el precio de la harina, no hay harina, la harina va a subir o el azúcar va a subir, entonces, todas las amas de casa agarran sus bolsas y van en busca de la harina, el azúcar, y bueno, ese efecto de las expectativas que pueden ser, como vamos a ver un poco más adelante, ahí ustedes saben las expectativas ingenuas, las expectativas adaptativas, las expectativas racionales. A veces la gente no se deja engañar, conoce, se adelanta, ¿no? Pero bueno, en definitiva, todos estos movimientos en los mercados sí influyen y se puede generar lo que se llama los movimientos de primera y segunda vuelta, ¿no? La primera, bueno, la segunda vuelta es muy interesante, ¿no? Porque supongamos que suben el precio de los transportes, ¿no? El precio del transporte el costo de transporte es muy sensible a todos los circuitos de la economía, ¿no? Imagínense si sube, por ejemplo, la gasolina o el diésel, ¿no? Sube el precio del transporte, sube el precio del transporte, sube el precio de los alimentos. Es una relación directa. Sube el precio de los alimentos, bueno, sube el precio de lo que significan los almuerzos, el costo de vida aumenta, aumenta el precio de los servicios, ¿no? Se ajustan los salarios, eh, quieren ganar más, digamos, los comerciantes, y bueno, pueden generar otro movimiento, ¿no? Que aumenten nuevamente el precio del transporte y luego empieza como lo que nosotros habíamos escuchado alguna vez, una especie de espiral, ¿no? La espiral inflacionaria, como dice, ¿no? Entonces, ya no cesa, ¿no? Ese aumento en los precios no se interrumpe. Bueno, ¿cómo se origina la inflación? Hay aumento de precios de combustibles normalmente o alimentos, ¿no? Bueno, que pueden tener, como decíamos, al menos por convención, se sabe que durante 3 meses consecutivos, cuando hay aumentos que superan el promedio histórico, entonces se asume que estamos en una situación de inflación, ¿no? Por ejemplo, ustedes dirán,
¿Qué va a ocurrir, supongamos, el 5 de noviembre? A ver, el 5 de noviembre nos van a dar el dato de la inflación de octubre. Supongamos que el octubre, viendo todos los octubres pasados, ¿no? El octubre del 2019, el octubre de 2018, octubre de 2017, octubre de 2016, octubre de 2015, así. Tenemos una muestra de 20 años. Y suponemos que en el histórico, ¿no? La, la inflación ha sido 0,8 en el mes. Pero ahora tenemos un dato que supera el 1,5, 1,7, entonces algo está ocurriendo, ¿no? Y cuando durante 3 meses consecutivos, ¿no? El dato de la inflación supera el promedio histórico, entonces la economía está experimentando, ¿no? Un movimiento que puede generalizarse. Bueno, al menos hay que ver que afecte por lo menos a un 60 o más por ciento de todos los bienes de la canasta, ¿verdad? Ahora, la inflación puede tener también efectos transitorios, como les decía, puede haber movimientos que luego se restablecen, ¿no? Cuando la economía, digamos, aumenta su producción o se da un proceso de ajuste, ¿no? O también, como se señala acá, hay un incremento de los salarios, ¿no? Este es un tema importante porque cuando hay un aumento, ¿no? Recuerden ustedes, todos esperan el 1 de mayo porque ahí se anuncia cuánto va a ser el aumento de salarios y cuando los aumentos de salarios, ya saben ustedes, ¿no? Supera, digamos, la productividad, cuando existe más circulante por efecto de salarios altos, en fin, puede haber una presión por el lado de la demanda, ¿no? Bueno, estos son los choques temporales a la oferta, ¿no? Una reducción en la oferta siempre va a tener efectos en los precios, ¿no? Lo mismo con la demanda, digamos, un aumento en el ingreso, un aumento en las masas de salarios, aumenta la demanda y aumentan los precios, ¿no? Este es, digamos, a nivel básico. La inflación se origina cuando hay aumento en los costos, ¿no? En fin, voy a pasar rápidamente los excesos de liquidez, la especulación, las expectativas, ¿no? Por parte de la población. Al menos hay un elemento, ¿no? Que cuando se anuncia, ¿no? Aumentos de precios en determinados sectores, entonces esto ya lleva a lo que se llama una profecía autocumplida, ¿no? Efectivamente, ay caramba, tan rápido. Efectivamente, se experimenta unos aumentos, ¿no? Que como se anuncia. Ahora hay otro elemento bien interesante, ¿no? Muchas veces la inflación viene por efectos de lo que es cambios en la economía mundial, ¿no? Los factores externos, ¿no? Por ejemplo, si Perú experimenta una inflación, el precio de sus productos aumenta y todas las importaciones del Perú van a experimentar un aumento en los precios, ¿no? Lo mismo ocurre, ¿no? Cuando nuestros países vecinos, Argentina o Brasil, ¿no? Experimentan inflación, bueno, ese es el canal de transmisión, ¿no? A través de nuestras importaciones, bueno, se encarecen, ¿no? Y eso puede suponer que, bueno, si al menos si tenemos una dependencia de materias primas, insumos para la industria, bueno, eso significa aumento de costos y por tanto los precios internos pueden aumentar. La inflación generada en otros países se denomina inflación importada. ¿Alguien quiere comentar aquí algo, preguntar? Sí, licenciado, buenas noches. Sí. Disculpe, hay un factor importante en nuestro país que ya se ha visto cotidianamente. ¿En qué parte o en qué factor entra la convulsión social, los bloqueos? Yo sé que esos factores afectan y Sí, provocan bueno, inflación. está en la parte de especulación, ¿no? Ahí, bueno, sí, son movimientos transitorios, ¿no? Hasta que se establecen, pero sí vienen acompañados por movimientos que generan los intermediarios, ¿no? Que especulan, ¿no?
Bueno, en estos días, no sé si ya se dieron cuenta, hay un movimiento de la gente preocupado por lo que va a ocurrir este día domingo y obviamente los comerciantes tomen ganancias, ¿no? Como cuando ven que la demanda no es la normal, entonces tienen que, bueno, pues aumentar los precios, pero son transitorios, ¿no? Bien, bueno, vamos rápidamente a efectos de la inflación. Eso lo voy a hacer muy rápido y bueno, a los enfoques teóricos nos vamos para matizar algunos elementos que son claves al momento de definir las medidas para mantener la estabilidad de precios, ¿ok? Entonces, los efectos son controvertidos, difíciles de valorar, pero ya saben ustedes, una inflación significa, yo recuerdo bien que cuando el año 2007 viajé a Lima, Perú, a una invitación del Banco Central de Reserva del Perú, y hubo, pues son las jornadas monetarias, ¿no? Hay en Argentina, en Chile, en Perú, todos los años, aquí en Bolivia también, cada banco central organiza sus jornadas. Y recuerdo que en Lima hubo un profesor extranjero que lo invitaron y se presentó el señor con un gato, ¿no? Ahí en su cuello tenía un gato. Y empezó la disertación diciendo, ¿qué es la inflación? Decía, ¿no? ¿Qué es la inflación? Y claro, nosotros estábamos allí curiosos, ¿no? Porque, claro, ya sabemos todo que es la inflación. Pero este profesor hizo algo que yo no me olvido, ¿no? Agarró unos billetes y empezó a destrozarlos así, los rompió. Aquí interesante, ¿no? Entonces él dice, inflación es destrucción del dinero, ¿no? Claro, luego nos dijo que había pedido permiso para romper esos billetes, ¿no? Pero imagínense, si yo les empezaría a romper ahí unos billetes, la inflación es destrucción de dinero, ¿no? Porque imagínense la economía, bueno, destruye, podemos decir incluso riqueza, ¿no? Porque con ese dinero tú puedes acceder a bienes, ¿no? A servicios, ¿no? En el pasado se aceptaba que un nivel de alto de crecimiento podía permitir inflación. Bueno, hay dos escuelas, ¿no? La escuela ortodoxa que viene a lo de Milton Friedman, ¿no? Que se debe controlar la cantidad de dinero, en fin, toda la teoría cuantitativa. Y hay otro enfoque que es más, digamos, el heterodoxo, el enfoque canónico, como decía, ¿no? Yo recuerdo esa palabra a un profesor de la Argentina, ¿no? Héctor Correa se llamaba el profesor, muy bueno, y él decía, este es el enfoque canónico, ortodoxo. Entonces él asumía de que, por ejemplo, la inflación, mientras tengamos un crecimiento alto y mientras sea de un dígito, yo no me olvido de eso, ¿no? No es mala, ¿no? Es más, eh, él comentaba, ¿no? De que algunos sectores que tienen un retorno inmediato, como la agricultura, podrían ser financiados con emisión, ¿no? Algo que me ha parecido muy interesante, ¿no? Pero es el enfoque heterodoxo, ¿no? Que, bueno, yo al menos soy de la idea de que debería soltarse más dinero, ¿no? Para, por ejemplo, en 2018, 2019 hemos cerrado con una inflación bajísima, ¿no? Si a mí me decían y yo estaba en el Banco Central, hubiese soltado más plata, ¿no? ¿Por qué? Porque así jalo el crecimiento, ¿no? Ustedes saben que el crecimiento es fundamental en una economía, pero ahí, digamos, vienen los que se llaman, lo que hemos estudiado, los juicios de valor, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en el directorio del Banco Central, yo estaba desde el 2007 hasta el 2014, más o menos, hasta abril. Claro, mis otros compañeros eran de la Católica, ¿no? Yo era de la San Andrés, y claro, mi enfoque ha sido siempre heterodoxo, ¿no? Ese planteamiento muy rígido, ¿no? De que una obsesión casi peligrosa, como diría Krugman, ¿no? De mantener una inflación baja, ¿no? Bueno, pero ahí viene el tema, ¿no? El criterio al hacedor de política, al policymaker, ¿no?
bajo qué argumentos puede soportar una inflación. Pero la inflación es negativa, bueno, sí, por convención sabemos que sí, ¿no? Pérdida del valor del dinero, hay una injusticia social, ¿por qué? Porque afecta a los más pobres, ¿no? Porque su capacidad de compra se reduce, los que pierden son los que tienen sueldos fijos, las empresas con precios fijos, ¿no? Los títulos de renta fija, ¿no? Los ganadores son los imagínense, durante la crisis de 82-85, la hiperinflación, había personas que se prestaron del banco 100.000 bolivianos, 100.000 bolivianos, ya han hecho su plan de pagos en 5 años. Se han prestado 100.000 bolivianos, ha venido la inflación y en un año han pagado su crédito, ¿no? La hiperinflación del 2000, de 1982-85 es muy interesante, ¿no? Hay que estudiarla. Se llevó hasta el 23.000%, ¿no? Y claro, a muchos perdieron, ¿no? Entre los que perdieron estaba mi padre, ¿no? Mi padre ha vendido su camioneta y pasaron 4 meses y con el dinero ya luego no podía comprar ni 4 llantas, ¿no? Yo recuerdo bien, es una de las motivaciones para estudiar economía, ¿no? ¿Por qué ocurren estas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué más? Los efectos de la inflación. Los agentes económicos que se acostumbran a vivir con inflación tratan de cubrirse frente a sus pérdidas de renta. Ahora, este es el tema, ¿no? Recuerden que nosotros somos una economía bimonetaria, ¿no? Nosotros, ustedes saben, utilizamos el dinero, el boliviano, como medio de pago, de transacciones, ¿no? Como, bueno, pues reserva de valor muchas veces, pero el dólar sigue en Bolivia, continúa en Bolivia como por ejemplo, para grandes transacciones, comprar autos, te dicen $20.000, $10.000, ¿verdad? Las casas, como una medida de valor es el dólar, ¿no? Y bueno, frente a eso, bueno, los efectos es que la economía puede refugiarse, ¿no? En un activo externo, ¿no? ¿Y en qué más? Bueno, los costos de suela de zapatos, lo que dice Gregor McHugh, ¿no? Mankiw. Aumento de la tasa de inflación, subida de tasas de intereses nominales, aumento del costo de oportunidad del dinero líquido, ¿no? Y como no es posible indizar todos los contratos ni calcular una indización correcta, se producen espirales ascendentes, ¿no? ¿Quieres preguntar algo, Nelson? Sí, licenciado, nuevamente, una consultita Si hablando se de... corta, si se corta, volvemos en 5 minutos. Ya, perfecto, licenciado. ¿Está el compañero que quería preguntar o no? Sí, licenciado, aquí estoy. A ver, ¿cuál era tu pregunta? Es la siguiente. Estábamos hablando de política monetaria y los efectos que van a tener a la economía sobre la inflación. Esto es solamente una duda, licenciado. Esta tarde han renunciado los ejecutivos más altos del Banco Central de Bolivia. ¿Esto trae consigo efectos secundarios para la economía? Mira, ya me han llamado muchas personas y me han escrito pidiéndome consejos porque quieren comprar dólares, ¿no? Porque aparentemente el ministro Marinkovic va a depreciar la moneda, al menos eso es lo que ha adelantado, ¿no? Entonces, un anuncio de esta naturaleza altera, bueno, pues crea
algunos movimientos, ¿no? La gente ya se pone susceptible y bueno, yo creo que puede, al menos en la carta de renuncia de uno de ellos, habla de que pueden generarse movimientos que hagan que se reduzcan las reservas y con eso ya ha querido señalar de que puede darse un cambio, ¿no? En la cotización de la divisa. Bueno, eh, esa es mi percepción. Genera dudas, no, no es una señal positiva. Nunca, no recuerdo que en el pasado haya una renuncia colectiva de los directores. Entonces, se supone que el Banco Central es la institución que garantiza, ¿no?, la estabilidad monetaria. Y cuando ocurre esto, bueno, es una señal que puede ser percibida como muy negativa. Gracias, Bien, licenciado. pues, vamos a continuar. Sí, sí, claro. A ver, la estrategia de salida al tipo de cambio que ha estado fijo era una estrategia eh, gradual o de una sola vez, digamos, hacer un salto que... A ver, esto me preguntaron, me hicieron una entrevista, una radio y también un semanario al licenciado Armando Méndez y a mí me preguntaron sobre eso. La estrategia de salida frente a un tipo de cambio es uno que sea gradual, pero si es gradual, ya la gente va a conocer anticipadamente, es como las expectativas adaptativas, ¿no? Tú ya tienes la información y recuerdas lo que ha hecho antes el gobierno y tomas una posición para resguardarte, ¿no? Porque la gente va a querer, digamos, su ahorro va a querer equiparar al valor del dólar. Entonces, eh, la gente va a empezar a comprar, ¿no?, los dólares. Esa es una estrategia. La otra es que, por ejemplo, se da un salto, ¿no? Por ejemplo, el gobierno podría decir, ya no va a ser 6.96, va a ser 10 bolivianos. Ya, pero no se va a mover más, ¿no? Entonces, claro, es un shock, ¿no? Cuando tú haces esos movimientos, das un golpe a la economía y bueno, ahí hay un tema de confianza, ¿no? Por eso el Banco Central tiene que tener una muy buena reputación, tiene que ser un agente creíble. Si tú dices algo, tienes que cumplirlo, ¿no? Ahí está, digamos, el hecho de que esto se convierte en un juego cooperativo, ¿no? Pero si tú dices una cosa y luego no cumples, entonces pierdes la confianza. El ministro Marinkovic ha dicho de que no es sostenible con este tipo de cambio, de que hay perjudicados como son los empresarios, en fin. Y bueno, si ha dado esa señal y hay una renuncia colectiva de los directores, entonces es inminente que este gobierno quiera salir beneficiando a un sector, ¿no? Porque antes del 2007, también la política de depreciación era eh, análogo a la política de favorecer al sector exportador. ¿Recuerdas que nuestra, digamos, nuestra intención era siempre aumentar nuestros ingresos para mejorar nuestras reservas internacionales? ¿Cómo lo podemos hacer? Exportando más. ¿Y cómo puedes exportar más? Bueno, depreciando, porque al depreciar tú abaratas las exportaciones, ¿verdad? Pero eso obviamente tiene un efecto, ¿no? Por el efecto eh, pass-through, ¿no? Tienes inflación interna. Ahora,
realmente se ha golpeado, ¿no? La colmena, como diría, y bueno, yo creo que la gente va a empezar a resguardarse y comprar los dólares, ¿no? Y estamos en una crisis política. Frente a eso, va a haber movimientos que pueden afectar, ¿no?, la estabilidad del sistema financiero, ¿no? Ok, voy a continuar, yo he respondido. Bueno, voy a seguir con la materia, ¿ok? Tal vez al final, si tenemos tiempo, podemos entrar a hablar de estos otros temas. Y como dije, como dice la compañera la otra vez, a veces me jalan la lengua y yo tampoco quiero hablar mucho. Se me va algunas cosas. Bueno, ¿cuáles son los efectos sobre la distribución de la renta y la riqueza, ¿no? En el sector privado, la inflación, bueno, pues tiene efectos, ¿no? En el retraso temporal de ajuste de salarios, de tipos nominales de interés, ¿no? En el sector público, la inflación es un impuesto, bueno, el gobierno, el banco gana con un señoriaje, ¿no? Hay distorsiones. El sistema impositivo es más progresivo, ¿no? O sea, claro, antes, por ejemplo, por una factura de 100, 13 bolivianos iban a la renta, ¿verdad? Ahora ha subido a 120 y bueno, pues vas a tener que pagar más de impuestos, ¿no? La inflación incrementa la carga impositiva e incrementa la recaudación, ¿no? Bien, sobre la eficiencia se pierde la información que suministra el sistema de precios. Claro, recuerden que en una economía de mercado los precios reflejan, ¿no?, el valor de las mercancías en términos de no solamente de sus costos, sino la valoración que se les da por ese juego de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, si tú frente a movimientos de precios ya no sabes cuál va a ser el siguiente precio, ¿no? Entonces, ahí hay incertidumbre, al menos si tú, por ejemplo, tienes tu panadería y antes comprabas la harina, supongamos a 200, y ha subido a 220, a 230, ¿qué vas a hacer con tus precios? ¿Te vas a adelantar a vas a ajustar los precios eh, anticipándote a cualquier incremento en los costos de tu materia prima? ¿O qué vas a hacer? ¿No? Como dice, los precios relativos se desajustan. Cuando la tasa de inflación es muy alta, el dinero se dirige a la especulación, ¿no? Se reducen las inversiones que tienen un periodo más largo de duración. La inflación es perversa, afecta a todo el sistema, ¿no? Hay que hacer algo. Por eso está entre los objetivos de corto plazo, ¿no? Sobre la producción, las empresas no pueden trasladar los precios, ¿no?, a los incrementos de los costes que tienen pérdidas de beneficios, ¿no? O sea, no pueden inmediatamente. No se reduce el ahorro, sin duda alguna. O, en nuestro caso, que somos una economía bimonetaria, caramba, hay inflación, entonces te refugias en el dólar, ¿no? O en el oro, ¿no? Efectos sobre el tipo de cambio, depreciación de la moneda con tipos de cambio flexibles, ¿no? La devaluación con tipos de fijos es peligro de especulación, ¿no?, como diríamos ahora, ¿no? Bueno, seguimos rápidamente los enfoques teóricos. Esto ustedes han debido ver en macroeconomía. Voy a asumir que dominan esta parte porque también han llevado economía monetaria, ¿verdad? Un año han llevado economía monetaria. Bueno, hay inflación de demanda, de oferta e inflación estructural, ¿no? La inflación de demanda, ustedes ya saben, por el crecimiento de la liquidez, de la emisión, y el hecho de la inflación de oferta porque existen shocks que reducen la producción. La inflación estructural es que está asociada a las rigideces que tiene la economía para ajustarse a nuevos niveles de producción. Cuando la demanda crece, pero la economía no puede ampliar su nivel de producción. Eso es lo que ha experimentado por mucho tiempo las economías latinoamericanas, ¿no? La inflación estructural. Exceso de demanda agregada, como, por ejemplo, en este caso podemos ver la escuela clásica, keynesiana y monetarista, ¿no? Por el lado. ¿Recuerdan ustedes? La masa monetaria por su velocidad es igual al precio con las transacciones, ¿no? La teoría cuantitativa, ¿no? El nivel de los precios está en función de la cantidad de dinero, ¿no? Se asume que la velocidad es constante, ¿verdad? Bajo la teoría cuantitativa, bueno, cualquier movimiento en la cantidad de dinero se reflejaba
en cambios en los precios, ¿no? Existe una causa desencadenante, es la cantidad de dinero excedente, ¿no? Los desequilibrios se consideran transitorios. Por eso dicen, ¿no? La política económica debe controlar la cantidad de dinero para hacerla compatible con el crecimiento de la producción. Ese es uno de los planteamientos clásicos que ha sido retomado por los monetaristas, ¿no? Ahora la parte keynesiana, recuerden ustedes, hay nuevos supuestos, ¿no? Frente a la escuela clásica, por ejemplo, los salarios no son flexibles a la baja, hay rigideces, no hay la mano invisible, no hay esa ley de Say que toda oferta crea su propia demanda, los mercados no tienen ese ajuste automático, ¿no? La explicación keynesiana de un aumento en el dinero, ¿no? Genera un aumento en la demanda agregada, puede generar aumento en la producción, aumento del empleo. Recuerden que el enfoque keynesiano no tiene como supuesto el pleno empleo, ¿no? Pero cuando está en un nivel, ¿no?, superior al pleno empleo, cualquier aumento de dinero genera inflación, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la visión keynesiana? Bueno, aquí aumento de dinero, aumento de la demanda agregada se traduce en un aumento en los precios, ¿no? Y hablamos de una oferta, ¿no?, que, bueno, recuerdan ustedes el tramo intermedio, el tramo keynesiano y el tramo clásico, ¿verdad? Cualquier aumento en los precios se traduce, es una inflación, se traduce, por tanto, en una situación que eventualmente, ¿no?, es reflejo, ¿no?, de esa expansión de la economía, ¿no? Pero bajo el equilibrio clásico, ¿no?, cualquier aumento en la demanda agregada, ¿no?, a largo plazo la curva es totalmente vertical. Cualquier aumento en la demanda agregada va a generar cambios en los precios, ¿cierto? Y bueno, toda inflación, como dirían los monetaristas, ¿no?, es un fenómeno estrictamente es un fenómeno estrictamente monetario, quiero decir, ¿no? Según la interpretación keynesiana, la política fiscal, el incremento de determinados tipos impositivos puede desalentar el consumo, ¿no? Claro, aumenta los impuestos, baja el ingreso disponible, baja el consumo, baja la demanda agregada, ¿no? La política por control del gasto público puede conseguir contener el desplazamiento de la demanda agregaria, es una forma de reducir las presiones inflacionarias. En cambio, la escuela monetarista, como te decía, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, ¿no? Y bueno, cualquier expansión de la cantidad de dinero va a tener efecto, ¿no?, en los precios, ¿no? Por ejemplo, acá en el mercado monetario, la oferta monetaria es totalmente inelástica. Un aumento en la oferta monetaria, ¿no?, reduce las tasas de interés, obviamente, hay más cantidad de dinero, ¿no? Aumenta la inversión, ¿no? Y bueno, su efecto, ¿no? Aumenta la inversión, aumenta la demanda agregada, ¿no? Y bueno, pues se traduce en un aumento en los precios, ¿no? Y un efecto de reducción en la oferta, ¿no?, un shock de oferta, ¿no?, también reduce la producción y aumentan los precios, ¿no? ¿Qué más? Bueno, la receta monetarista, ¿no?, reducir el activismo económico, es decir, aquí se refiere a la acción del sector público de promover más gasto, ¿no? O sea, hay que reducir el gasto, te dicen los monetaristas, hay que eliminar cualquier déficit. Este es el problema, ¿no?, que normalmente las economías cuando presentan déficit, ese déficit debe estar cubierto por algo, ¿no? Y bueno, pueden apelar al endeudamiento interno o al endeudamiento externo, y bueno, normalmente los déficits son los que llevan a niveles de inflación, ¿no? Bueno, la mínima intervención estatal, la política monetaria debe controlar el dinero en circulación, ¿no?, bajo la regla de oro que siempre lo ha destacado Friedman, ¿no? ¿Por qué la inflación tardó tanto tiempo en reducirse? Bueno, hay el tema ligado a las expectativas, ¿no? Aquí tal vez el campo es muy amplio, lo han debido ver, la trayectoria pasada de la inflación, ¿no? A veces hay esas estrategias o estas expectativas adaptativas, ¿no?, cuando uno tiene la información y más o menos proyecta, ¿no? La credibilidad acerca de la propia política económica y, bueno, la responsabilidad de los gobiernos para atenuar las expectativas, ¿no? Y, bueno, el tema de financiación
del déficit público y la reducción del déficit. A ver, ¿recuerdan ustedes? Si te dice el gobierno que la inflación al año va a ser 1% y tú lo crees, bueno, pues tus expectativas son ingenuas, no esperar que el nivel de precios actual sea igual o al nivel de precios del periodo anterior, bueno, es una proyección muy simple, ¿no? Vamos a hacer este repaso. Las expectativas adaptativas emplean toda la información pasada útil sobre la senda de los precios para estimar el precio del próximo periodo, ¿no? Una función general de las expectativas es esta, ¿no? Donde F es una función que podría usar todos los precios pasados, ¿no? De los precios de los meses, de los años pasados, ¿no? Esa es la expectativa de la inflación futura en virtud de todo lo que has observado en el pasado. Las expectativas adaptativas viene el hecho de que los individuos cambian o adaptan sus expectativas sobre niveles de precios futuros basándose solo en la senda completa de niveles de precios pasados. Por ejemplo, en Bolivia ahorita la inflación no es problema. En este momento le hablas a la gente, a los jóvenes, a los que nunca han experimentado, digamos, estos episodios, no consideran que es un problema porque hemos tenido, digamos, un indicador bajísimo, ¿no? Pero cuando ya empiezan a darse señales de incrementos, 2, 3, 4, 5%, 6%, allí ya se arma, digamos, en la mente la información y ya uno puede adelantarse incluso a lo que es un indicador negativo, ¿no? En general, la función de las expectativas adaptativas empleará la información de la tendencia de los precios para ayudarle a predecir el futuro, ¿no? ¿Alguien quiere leer esto? ¿Alguno de ustedes quiere ayudar? Yo, licenciado. A ver. Expectativas adaptativas. Si la gente actúa pensando en adaptarse, observará el comportamiento pasado de las variables y solo ajustará gradualmente sus actitudes. Si los precios han tenido un aumento anual del 6% durante los últimos años, pero este año aumentan el 10%, la gente podría esperar que el próximo año los precios aumenten el 7%. Según el modelo de las expectativas adaptables, el cual hace hincapié principalmente en los datos pasados, esperan basándose en la experiencia, que los precios bajen poco a poco, en lugar de modificar sus expectativas sobre la base de nuestra información. ¿Qué pasaría si se enterasen de que el gobierno ha eliminado los controles de la oferta monetaria y al gasto fiscal a fin de implementar una política violentamente expansionista? De acuerdo con las expectativas adaptables, la gente no modificaría sus predicciones hasta que no hubiera visto evidencia innegable. Ok, y aquí viene el problema, ¿no? Por eso en economía hablamos de la revolución de las expectativas racionales, ¿verdad? Si la gente espera que los precios suban ese año a la misma tasa que el año pasado, en este caso la inflación no esperada será la inflación relativa al periodo anterior, ¿no? Y se puede expresar la curva de Phillips de esa siguiente forma, ¿no? Que que la inflación va a estar explicada por la inercia inflacionaria, los precios continúan subiendo a la tasa vigente, ¿no? Y bueno, y tal vez indica el paro cíclico, ¿no? En base a lo que es. Recuerden que aquí retomamos el trade-off que a corto plazo tiene la curva de Flash, desempleo versus inflación, ¿verdad? Y bueno, frente a eso, les decía, en economía hay un hito importante, ¿no? La revolución que se generó con este planteamiento donde ya se asume que los individuos o los agentes no se dejan engañar, ¿no? De que ya conocen, ¿no? Los movimientos. ¿Alguien más quiere participar con esta lectura? Y me dice su nombre para que pueda recordar y aumentar un punto. Yo, licenciado. Yo, licenciado. Ya me dijo la primera. ¿Cuál es tu nombre? Ríos Valle Judith Claudia. A ver, ándale. Ya, los gobiernos tienen más frecuentemente un modelo implícito y estos son sistemáticos. En cualquier momento del tiempo en que un decisor de política económica se enfrenta a una condición
o coyuntura económica específica. Responderá con la misma política. Otros agentes de la economía, empresas y familias, pronto empezarán a anticipar las políticas del gobierno y a incluir los resultados de estas políticas al formular sus expectativas. Cuando toda la información, incluida la relativa al modelo en que el gobierno determina sus respuestas de política económica, se usa para predecir los valores futuros de las variables económicas. Se dice que los agentes económicos formulan expectativas racionales. Es decir, se supone que la gente utiliza óptimamente toda la información de que dispone, incluida la información sobre la política económica vigente, para predecir el futuro. Sí, es un supuesto un tanto muy agresivo, ¿no? Decir que, bueno, al menos gran parte de las empresas y familias pueden anticipar si conocen lo que hace el gobierno, puede ser un poco creíble, ¿no? Pero bueno, de acuerdo con el modelo, ¿no? Los individuos como consumidores, como trabajadores, como miembros, observan continuamente al gobierno, especialmente, digamos, los sindicatos, ¿no? Pero y saben los movimientos que hacen, ¿no? Por ejemplo, en otros países cuando hablan de déficit ya la gente sabe que puede existir inflación y cuando hay inflación, ¿no? Bueno, pueden asumir que el gobierno va a ajustar y va a haber desempleo, ¿no es cierto? Retomando lo que es la curva de Phillips, ¿no? Conforme pasa el tiempo, esto hace que conozcan el modelo que el gobierno sigue y sean crecientemente capaces de predecir lo que el gobierno hará en una situación determinada, ¿no? Por ejemplo, ahí está la expectativa, ¿no? De lo que significa la inflación en el periodo T+1, está en función, ¿no? De lo que ocurrió antes, pero también de otras información relativa a la política, ¿no? Si los responsables de la política económica se comprometen creíblemente a reducir la inflación, la gente comprenderá el compromiso y reducirá rápidamente sus expectativas de inflación, ¿no? Bien, no sé si quieren seguir con este tema, me parece interesante. ¿Alguien quiere retomar la lectura? Yo, licenciado. Adelante, joven. Yo, licenciado. Sí, ¿cómo te llamas? Nelson Miranda. Dale, Nelson. El modelo asume que las empresas y los sindicatos pueden determinar que el hacer el gobierno, pero el gobierno no puede determinar qué harán las empresas y los sindicatos. El mundo real es más complicado y las empresas, los sindicatos y el gobierno toman sus decisiones al mismo tiempo. Ninguno de ellos conoce realmente qué van a hacer los otros, aunque cada uno de ellos necesita imaginar lo que los otros harán a la hora de elaborar sus propios planes. Una analogía es un partido de fútbol. Quien anticipe mejor lo que el contrario va a hacer ganar la jugada concreta. Cada uno de los jugadores en la economía tiene que determinar lo que es más probable que los demás jugadores hagan. Cada uno toma decisión al mismo tiempo que los otros jugadores, basándose en información limitada sobre lo que los otros podrían hacer. Ok, entonces aquí nos lleva a un tema importante, ¿no? Y eso lo vamos a ver la siguiente clase. Vamos a hacer un quiebre en nuestra planificación. Yo voy a entrar les voy a exponer los 4 juegos básicos, ¿no? Lo que es la interacción entre el gobierno y los agentes económicos, ¿no? En la teoría de juegos es una forma de modelar conductas, ¿no? Es la interdependencia estratégica, ¿no? Y bueno, para mí es realmente una herramienta muy importante porque esa interacción va a generar en qué medida, ¿no? La política puede ser tan predecible, ¿no? Y cómo esta interrelación entre dos jugadores o más puede finalmente fijarse como un movimiento que, bueno, que considera, ¿no? La reputación en este caso del gobierno, ¿no? Como dice aquí, la naturaleza estratégica de las decisiones de los agentes y el hecho de que los cambios en la política del gobierno pueden afectar
a la forma en que los agentes toman decisiones, son el corazón de crítica de las expectativas racionales, ¿no? La economía puede modelarse como un juego estratégico entre decisores de política económica y el resto de la economía, ¿no? Y bueno, pero veamos un poco más, bueno, bajo una situación de empleo, bueno, hay una tasa natural que corresponde al desempleo friccional y estructural, que lo habíamos señalado, ¿no? Y bueno, pues ahí ya tenemos la NAIRU, ¿no? Una tasa que, bueno, una tasa de inflación, ¿no? Compatible con una tasa de desempleo, ¿no es cierto? Bueno, y siempre ha habido esa perspectiva de reducir la NAIRU, ¿no? Bueno, la inflación de oferta, como decíamos, está muy ligada a shocks, ¿no? Que desplazan la curva de oferta hacia la izquierda. Costos, muchos países, por ejemplo, dependen del petróleo externo, ¿no? Aquí, por ejemplo, una recuperación sin expansión monetaria, ¿no? Reducen los precios. Una recuperación con expansión monetaria, ¿no? Que supone, en este caso, un aumento a la oferta y un aumento en la demanda agregada, ¿no? Justamente a raíz del aumento de la liquidez, ¿no? Las elevaciones de precios de las materias primas, las elevaciones de salarios y, bueno, elevación del margen de beneficios, ¿no? Incremento de tarifas pueden traducirse en aumento de precios, ¿no? Y vamos rápidamente a algunas explicaciones microeconómicas, ¿no? Más ligado a lo que es el tema laboral de los salarios, ¿no? La inflación dual, ¿no? La inflación que puede estar en un sector donde hay más, digamos, ligado al, al mercado externo, ¿no? Porque los precios están en función a los precios internacionales, ¿no? Y el sector servicios, precios de no equilibrio que están ligados a establecimientos, son precios decisores, ¿no? Porque vienen estructuras de mercado oligopólicas, monopólicas, que fijan o tienen influencia mucho sobre los precios, ¿no? Entre otros factores micro, mayor normativa incrementa los costos de producción, por ejemplo, el hecho de el sello verde que te puede aumentar tus costos por internalizar esos costos digamos, de preservación del medio ambiente, de seguridad laboral, en fin, a los precios de venta, ¿no? Aquí hay lo que se llama el efecto Savarrasa-Samuelson. Una gran parte de los bienes son transables, ¿no? Recuerden, dentro de la canasta básica hay bienes que son transables y otros no transables, ¿no? Los transables son los que podemos lograr comprar de otros lugares, de otros países, y hay otros como los no transables, los servicios básicamente, los no comercializados, ¿no? Que, bueno, pues no son, una vez que hay un aumento en los precios, tienen gran rigidez, ¿no? Otra parte de la producción son bien servicios no transables, no comerciales, es el sector protegido, ¿no? Entonces, un aumento en el IPC, ¿no? Bajo esa explicación de Balassa, ¿no? Está compuesta por, digamos, precios, ¿no? De bienes comercializados, ¿no? Más, digamos, precios de transables, ¿no? Y no transables, ¿no es cierto? Es un factor, ¿no? Que multiplica, ¿no? Por ejemplo, los bienes que son transables y los no transables, ¿no? Pueden tener efecto distinto en el IPC, ¿no? Se ha dicho, por ejemplo, que nuestra canasta básica, eso escuché hablando al director del INE, un 30% de los productos de la canasta básica, un 30 o algo más, 40% de los, tienen carácter o sea, son importados, ¿no? O sea, hay nacionales, pero también son importados. Entonces, cualquier aumento, ¿no? De estos bienes transables se traduce en inflación, ¿no? La hipótesis sustenta el modelo es que los crecimientos salariales serán más intensos en el sector donde más crece la productividad. Bien, la inflación estructural, bueno, es un fenómeno económico y social, ¿no? La productividad del sector servicios crece menos que el sector industrial, ¿no? Y bueno, pues la pugna distributiva entre los sectores, como diría Kalecki, ¿no? El sector industria, agricultura, el sector servicios, el sector financiero,
Cuando hay aumentos de salarios en un sector, bueno, es una presión a los demás sectores, ¿no? Ese es más o menos el enfoque escandinavo, ¿no? El enfoque latinoamericano dice que la inflación es consecuencia de las rigideces, los estrangulamientos. No hay, digamos, una capacidad que pueda ampliarse cuando hay presiones salariales, ¿no? A veces el crecimiento de la población es mucho mayor al crecimiento del producto, y eso esa ha sido la explicación de algunos de los años pasados, ¿no? Cuando Latinoamérica experimentaba inflaciones altas, ¿no? Al intentar crecer para satisfacer necesidades de la población, hay un incremento del déficit público, incremento del déficit comercial, la deuda, los círculos viciosos, ¿no? Esa es la explicación al modelo latinoamericano. En cambio, en el modelo escandinavo hay las diferencias de productividad, ¿no? Las tasas uniformes de incrementos de salarios, ¿no? Es decir, movimientos que permiten una mayor productividad en un sector, a veces salarios más altos, y esos salarios altos impulsan a los demás salarios, a los sectores a homogenizar, ¿no? Aquí tenemos el gráfico, valor de la producción por el trabajador en el sector E, ¿no? Los salarios en el sector E, los salarios influyen en el sector P, ¿no? Y los precios aumentan en el sector P, ¿no? Y por tanto aumenta el nivel de precios, ¿no? La productividad puede ser diferente, pero un sector donde hay más alta productividad finalmente impulsa el aumento en los precios de este sector que no tiene mayor productividad. Y bueno, muchas veces el valor, ¿no?, del aumento en este precio de este sector está vinculado, ¿no?, a los movimientos cambiarios o a los precios del mercado internacional. Bien, bueno, ya con este tema no lo voy a poder llevar ahora, entonces lo dejaremos para el siguiente martes, donde les voy a explicar algunos juegos básicos y vamos a cerrar el tema. ¿Les parece? Está bien. Sí. Está bien, licenciado. También dice, Está bien, licenciado. Están todos, ¿verdad? 53 sí, asistentes. dice, Yo soy No, 74, somos licenciado. 74, no están todos. Yo soy el 74. Del 1 al 10, me dicen, del 1 al 10, rápidamente. Presente. 8, licenciado, presente. 5. 4, Presente. ¿Saben? Siete. Sean ordenados. Sí, chicos. Me dice el 1 y luego el 8. Tiene que esperar por lo menos que hable el 2, el 3. Claro. A ver, del 1 al 10, ¿alguien más? 1 presente. 10, licenciado. 4, licenciado. 5, licenciado. 7, licenciado. Del 11 al 19. 11. 12. 13. 15. 16. 17. 18. 19. Ya ve, como en el cuartel, bien. 20 al 29. 20. 23. 27. 18. 29. Del 30 al 39. 30. 31. 32. 34. 39, licenciado. Del 40 al 38. 49. 38, licenciado. 40. 43. 41. 34. 48. 49. Del 50 al 59. 51. 52. 56, licenciado.
60 al 69. 60 presente. 71. 63, licenciado. 66. 67. 66. 69. Del 70 al 75. 69, licen. Gracias. 71, licenciado. 74, licenciado. Listo. Licenciado 53, por favor, no podía activar mi micrófono. Así has debido entrar. Yo era el primero en entrar, licenciado. Ya. Bueno, nos vemos el día martes. ¿Ya han definido su voto o no? Más o menos. Sí, licenciado. Sí. Por el más, lice. Secreto. Pambol. Vamos a Ya. analizar el modelo cruceño, como dicen. Uy, qué terrible. Bueno, al menos yo no los pienso amenazar con nada, ¿no? Como ese profesor, hay un profesor de otra universidad. Bueno, hay que esperar que elige la gente, ¿no? Y bueno, esperemos que los resultados no generen ninguna crisis política, que no se afecte a las expectativas de las personas. Y bueno, esperemos también que este ministro, que es un ingeniero electromecánico, ¿no? El Marinkovic, que está ministro de Economía, repiense las cosas, ¿no? Porque de lo contrario vamos a tener un ambiente de mucha incertidumbre, ¿no? Bueno, que les vaya bien hasta el día martes y bueno, ya estaremos discutiendo el futuro, ¿no? Hacia dónde vamos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.